¿Recuerdas el clásico del horror y suspenso, El silencio de los inocentes? Que nos presentó la atrapante relación entre una investigadora del FBI y el peligroso pero siempre refinado e intelectual, el Dr. Caníbal Hannibal Lecter, y que marcó historia en el cine al ganar en 1992 los 5 premios Oscar más importantes de la gala: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado. Bueno, ¿sabías que para la creación de su aterrador, intelectual, elegante y escalofriante protagonista se inspiraron en un asesino mexicano? Por supuesto, esta icónica cinta se creó a partir del libro homónimo de Thomas Harris, quien durante el aniversario 25 de su libro reveló que inspiró a su famoso asesino en un inquietante recluso que conoció en una visita a una cárcel de México, a quien renombró como Dr. Salazar para proteger la identidad del frío, sanguinario, pero cortés y elegante asesino, que le habría dado la clave para desarrollar la identidad del famoso personaje de terror, el Dr. Hannibal Lecter. El encuentro del escritor y el asesino mexicano fue casi un accidente. Todo surgió a partir de una visita que Thomas Harris realizó en 1963 al triple asesino estadounidense, originario de Texas, Askew Simmons, quien luego de escapar de un hospital psiquiátrico de Estados Unidos llegó a México, donde por haber asesinado a los hermanos Pérez Villagómez fue condenado a muerte, por lo que nuevamente intentó escapar causando que los oficiales mexicanos le disparasen para detener su escape, un hecho que llamó la atención de los medios norteamericanos y razón que llevó a Thomas Harris al penal de Topo Chico, Monterrey, para entrevistar al criminal estadounidense, por lo que además solicitó entrevistar al médico que había logrado contener la hemorragia y extraerle las balas de una forma tan magistral, a pesar incluso de no contar con el equipo médico apropiado. Así fue como, sin saber a quién conocería, los guardias del penal mexicano lo condujeron con el elegante, muy cortés pero frío y distante médico de la prisión, un médico que era también un recluso, pero que era tanto temido como respetado por su fama de violento y sanguinario asesino, pero también por su trabajo como médico de la prisión, en lo cual era tan bueno que incluso recibía consultas del exterior del penal. Harris recordaba a aquel escalofriante doctor como un hombre pequeño y ágil de cabello rojo oscuro. Había cierta elegancia en él, dijo Harris, en aquel médico que al parecer provenía de una familia de buena posición económica. Años después, Harris confesó haber quedado atrapado con aquella inquietante conversación que tuvo con el Dr. Salazar. Señor Harris, ¿cómo se sintió cuando miró a Simmons? ¿Llevaba usted lentes de sol consigo, señor Harris? Sí. ¿Podría sugerirle que cuando lo entreviste a Simmons no se los ponga? ¿Por qué? Porque él podría ver su reflejo en sus lentes. Pero dígame, ¿piensa usted que Simmons era maltratado por otros niños durante los recreos debido a que es un hombre con un defecto físico? Probablemente. Eso es común. El doctor pareció regocijarse con mi respuesta, narró Harris años después. Sí, es común. ¿Vio usted fotos de las víctimas? ¿Las 2 jovencitas y su hermanito? Sí. ¿Diría usted que eran chicos atractivos? Lo eran. Jóvenes bien parecidos provenientes de una buena familia, con una buena educación. Me lo han dicho, pero ¿no está usted diciendo que ellos lo provocaron? ¿O sí? No, por supuesto. Pero las aflicciones infantiles hacen que las aflicciones posteriores sean fácilmente recreadas. Este extraño diálogo entre ambos inspiró después la química que en el cine mostraron Anthony Hopkins como Hannibal Lecter y Jodie Foster como la agente Clarice Starling en El silencio de los inocentes. Cuando el tiempo de la entrevista se terminó y le pidieron a Harris retirarse, todavía ignorante de que su interlocutor era en realidad un reo de la prisión, Harris le agradeció al médico por su charla, invitándolo a tomar una copa o a almorzar con él, si en alguna ocasión viajaba a Texas, solo para años después recordar la naturalidad con la que el siniestro doctor había aceptado su invitación. Mirando hacia atrás, no puedo recordar ningún rastro de ironía en su respuesta. Gracias, señor Harris. Ciertamente lo haré, cuando vuelva a viajar. Luego de salir de la entrevista, fue cuando los guardias le revelaron a Harris que el doctor con el que se había entrevistado había sido el último mexicano en ser condenado a pena de muerte. Esto por haber asesinado, desangrado, descuartizado, mutilado y empaquetado a un joven estudiante de medicina, quien se pensaba que en realidad era su amante, y que debido a una discusión en torno a su relación, que el llamado Dr. Salazar fue que éste le sometió,
le aplicó una inyección de pentotal sódico y con un bisturí le cortó la garganta, para desangrarlo en la regadera hasta dejarlo seco, descuartizarlo y acomodarlo en una caja de cartón, que después guardó en la cajuela de su auto para dirigirse a un terreno baldío, de una zona conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe, donde enterró la caja con los restos de su víctima, que unos días después hallaron las autoridades como prueba definitiva para detener al violento asesino, de quien muchos años después se reveló que su verdadero nombre era el Dr. Valle Treviño, el asesino mexicano que inspiró la esencia del caníbal Hannibal Lecter, quien fue apodado principalmente, gracias a la prensa mexicana, como el médico asesino, el vampiro Valle, el monstruo de la Talleres o el hombre lobo de Nuevo León. Una vez capturado Valle, el joven médico declaró con frialdad ante la autoridad y no rechazó los cargos. Al contrario, durante su confesión, se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo, sin necesidad de tocar un solo hueso en sus cortes. Las autoridades de aquel entonces intentaron demostrar que otros crímenes sin resolver e igualmente sanguinarios eran obra de Valle, pero nunca pudieron demostrarlo. Por su crimen, el vampiro Valle fue condenado a pena de muerte en mayo de 1961, cuando un juez lo declaró culpable de los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión en perjuicio del pasante de medicina Jesús Castillo Rangel. No obstante, su cadena fue permutada, primero a cadena perpetua y posteriormente a tan solo 20 años, gracias a su buena conducta y a sus servicios de medicina no solo para la prisión, sino para la gente de toda la comunidad que lo necesitara, y que se atreviera a entrar al consultorio de la prisión. Luego de cumplir con su condena, Valle Treviño salió de prisión entre 1980 y 1981 para pasar su vida atendiendo a gente pobre en su modesto consultorio médico de la ciudad de Monterrey, en el mismo consultorio en el que había cometido su violento pero meticuloso asesinato. ¿Y tú, te atreverías a ir a una consulta médica con el Dr. Valle Treviño? No te olvides de dar manita arriba, suscribirte y comentar qué te gustaría ver en próximo contenido.